¿Cuáles son las últimas noticias de este conflicto Irán-Israel? ¿Qué pasó después del bombardeo de Trump? Aparentemente estamos en un momento de paz. Todo lo que habíamos comentado sobre que venía la Tercera Guerra Mundial aparentemente se ha detenido. Sin embargo, la OTAN acaba de decir que van a subir un 5% del PIB para inversión en armas nucleares. Es un sinsentido. ¿Quieres saber lo que realmente está sucediendo en el mundo a la luz de la palabra? Quédate al final del video, porque vamos a analizar las profecías que ya se cumplieron y las profecías que se van a cumplir en los próximos días. Muy bien. En las sesiones pasadas hablábamos de que se veía inminente una escalada nuclear. Hablábamos de que todo esto ya fue profetizado en la Biblia. Hablábamos de la destrucción de Magog. Hablábamos también de la destrucción de Babilonia y cómo todas estas profecías antiguas se están cumpliendo. Si bien en ese momento el mundo estaba en una pausa y todos teníamos miedo de que en cualquier momento se desatara la Tercera Guerra Mundial, hoy, una semana después, estamos en otra situación. Aparentemente, Donald Trump, con el movimiento que hizo, en realidad, en vez de encender el fuego, lo apagó y generó la paz, y ahora es el gran héroe y pacificador. Sin embargo, es importante que sigamos atentos y analizando lo que está pasando en el mundo. No nos podemos quedar pasivos. No podemos decir, bueno, ya, no pasó nada, pues cada quien a su casa, ya, sigamos la vida como siempre. No, debemos como hijos del Eterno estar atentos a su palabra y ver más allá de lo que realmente está pasando y todo lo que está profetizado en la Biblia, porque al final todo ya fue escrito y la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es eterna y no pasa. Entonces, vamos a analizar un poco más profundamente esta paz y lo que implica. ¿Ok? Bien, podemos encontrar primero que nada este pequeño análisis que dice, paz a través de la fuerza. Trump y su ansiado rol de pacificador tras el acuerdo de Israel e Irán. Por otro lado, The Economist, que es una revista muy importante en Estados Unidos y que además es famosa porque está manejada por las principales élites de poder, como son los Rothschild, siempre ponen portadas que nos dicen un poco lo que realmente está pasando para aquellos que saben tener ese entendimiento. Entonces, a la luz del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, vamos a descifrar todas estas claves para ver si realmente estamos en medio de la paz o no. En la última portada, que de hecho se publicó apenas el día de hoy, tenemos esta parte que dice cómo ganar la paz. ¿Ok? Aparentemente es una portada muy, la voy a reducir un poquito para que la puedan ver, pues muy inofensiva, ¿verdad? Muy pacífica. Tenemos aquí a la paloma de la paz, lo que tal vez nos podría decir que ya todo está muy tranquilo. Pero si analizamos esta portada con detenimiento, vamos a ver, efectivamente tenemos una paloma de la paz, pero la cola de esta paloma realmente es de uno de los aviones, me parece que es F-15 o B-15 de los Estados Unidos, que son los bombarderos. Entonces, aquí nos están dando la clave. ¿Cómo vas a ganar la paz? La paz la vas a ganar por medio de la guerra. ¿Qué significa esto? Cuando ellos te digan paz, en realidad te están diciendo guerra. ¿Cuál es el medio pacificador? Una bomba. Entonces, por eso es que podemos ver que todo esto que está pasando tiene un doble sentido.
Ahorita vamos a ver por qué está esto abierto, ahorita se los voy a explicar. Entonces, tras bombardear Irán y poner la incertidumbre de un nuevo conflicto a gran escala sobre el mundo, el presidente estadounidense se enarboló con el anuncio de un cese al fuego entre Israel y Teherán, que aunque frágil, pone fin a 12 días de conflicto, pavoneado por sus seguidores, líderes extranjeros y por el mismo Donald Trump, busca confirmar su rol como mediador en el mundo y acaricia una de sus metas a nivel internacional, el Nobel de la Paz. Bueno, inclusive ya está anhelando el Premio Nobel de la Paz, esta paz que se está logrando aparentemente, que muchos dudan. Para empezar, cuando sale él a dar el anuncio de que el ataque fue fulminante, que destruyeron completamente las bases de Irán, lo que dicen otros medios, ¿no? Como dicen, tenemos otros datos, inclusive CNN salió a desmentir, el New York Times salieron a desmentir, que en realidad fue un ataque pactado, un ataque ficticio, como para hacer ahí la pantalla de que sí defendimos a Israel y ya calmamos a Irán. En realidad ellos negociaron debajo del agua con Irán y les dijeron, a ver, te voy a dar tiempo de que saques el uranio, nosotros vamos a hacer como que te atacamos, tú sacas el uranio y después de que te ataquemos, que realmente no te vamos a generar ningún daño, vamos a armar esta paz para que se calme el Estado de Israel y tú puedas seguir con tus planes del uranio, puedas seguir vendiendo tu petróleo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Sale Jamenei, el líder de Irán, a decir que realmente ellos se defendieron, que fue un éxito. No salen como los derrotados o los perdedores de la historia, todo lo contrario. Incluso dicen que si no hubiera sido por la intervención de Donald Trump, Israel ya estaría desaparecido. Entonces, y además, claramente se ve desde los satélites que el ataque a sus bases no fue para nada devastador. Entonces, ¿qué fue esto? Una negociación debajo del agua. Y además, este deseo de Donald Trump de ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces, ¿por qué es importante esto y qué tiene que ver? Bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra. La palabra dice lo siguiente. Acompáñame, por favor, a Primera de Tesalonicenses 5:3. Primera de Tesalonicenses 5:3. Y vamos a ver lo que dice aquí. Voy a reducir un poquito la pantalla para que lo puedan visualizar un poco mejor. Ok. Un poco más. Bien. Primera de Tesalonicenses 5:3. Pon atención. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Aquí es muy claro, cuando nos hablen de paz y seguridad, van a venir sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí te lo está diciendo claramente. Van a decir paz y seguridad, pero realmente lo que están diciendo es destrucción repentina. Y aquí está diciendo que nosotros no podemos actuar como los demás. No podemos seguirnos embriagando y la vida, jijiji, jajaja. Aquí está, nosotros somos hijos de luz.
Entonces, en vez de dormir, debemos velar y ser sobrios. Debemos de vestirnos con la coraza de la fe y del amor. ¿Qué es una coraza? Es un escudo. ¿Qué es lo que te va a proteger del peligro? La fe y el amor. ¿Y cuál va a ser tu yelmo? ¿Cuál es tu casco protector? La esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Yahshua HaMashiach, Jesucristo como tú lo conocías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ahora puedes decir, esto está sacado de contexto, es una mala interpretación, ¿por qué si ahorita estamos en paz nos debemos de preocupar? No, yo no te estoy diciendo que te preocupes, yo te estoy diciendo que te ocupes, que seas sobrio, que te pongas a orar, que te pongas el yelmo de la salvación, que estudies la palabra, que estés velando, que estés activo, que estés, como diría mi mamá, a las vivas. Es decir, que estés consciente de todo lo que está sucediendo. Y aquí te voy a demostrar que esto no es sacado de contexto. Al final, las élites que dominan el mundo y el gobierno de las tinieblas, porque también lo dice la Biblia, que el Dios de este siglo, que es el diablo, controla a los líderes del mundo. Ellos saben perfectamente, ellos conocen todas estas profecías y por eso lo hacen. Aquí vamos a analizar esto de paz y seguridad y vamos a ver cómo aparece en muchos lugares y por qué es tan simbólico acompañado así tal cual. Paz y seguridad. Repito, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y casualmente, si nosotros nos metemos a la página de la OTAN, ¿cuál es qué dice? Paz y seguridad. Aquí está. Entonces, aquí está diciendo que la paz y la seguridad, que promueven el diálogo, la cooperación y bla, bla, bla. Pero dice claramente paz y seguridad, la OTAN. Y después vemos que ya que se da toda esta solución de paz y demás, va el presidente Trump a la cumbre de la OTAN. Y en la cumbre de la OTAN esto acaba de suceder. ¿Qué pasa? Que él exige a todos los países miembros subir su gasto militar al 5% del PIB, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Tú dirás, pues es bien poquito. No. ¿Sabes cuánto representa el 5% del Producto Interno Bruto de los países miembros de la OTAN? Aquí tengo la cifra. Estamos hablando de 510 mil millones de euros al año, más lo que ya se invertía. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido hablar de paz en el mundo. No tiene sentido que te están diciendo que ellos representan la paz y la seguridad y que al mismo tiempo que aparentemente se acabó el conflicto, que incluso Trump quiere el premio Nobel de la Paz, que ya todo está muy bien, pero al mismo tiempo aprueban invertir 510 mil millones de euros en armas para este año. No tiene ningún sentido. Es una paz como de falsa bandera, diciendo, ¿saben qué? Tenemos que armarnos, tenemos que invertir, porque al final la economía estadounidense se mueve gracias a las armas, porque son armas que le tienen que comprar a Estados Unidos. Y el negocio de Estados Unidos es la guerra. Por eso, para ellos, la guerra es la paz. Por eso lo dice la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, lo único que están diciendo es destrucción repentina. Si no, ¿para qué tantas armas? ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Para qué quieren tantas armas si hay paz en el mundo? Incluso el presidente Vladimir Putin luego dijo que es una agresividad de Occidente por sus planes expansionistas de la OTAN, como de, hey, ¿qué les pasa?
están preparándose. En realidad no es que se haya detenido el tercer gran conflicto internacional, más bien es una pequeña pausa con negociaciones bajo el agua para que toda la Unión Europea y todos los miembros de la OTAN puedan armarse, puedan conseguir una muy buena cantidad de arsenal para el conflicto que se viene. Y otra cosa muy importante, ¿qué pasa con el presidente Trump? Esto no es una cuestión de política, es una cuestión de la palabra. ¿Por qué esta figura está tomando este tipo de decisiones? Porque al final él fue el que les pidió a todos los de la OTAN y presionó para que aumentaran a este 5%. Él fue el que bombardeó a Irán, pero al mismo tiempo negoció con ellos. Bien, ¿qué clase de persona es esta y a quién representa? Aquí no estoy criticando a ninguna persona, simplemente quiero que veamos a la luz de la palabra qué clase de persona es. Y esto me remonta a una profecía que viene en el libro de Daniel. Así que acompáñenme por favor a Daniel 11, 36 al 45. Vámonos a Daniel 11, 36 al 45. ¿Y por qué es importante esto? Porque todo esto, como te decía, ya fue profetizado. Al final, el Estados Unidos moderno podría representar la nueva Babilonia. ¿Por qué? Porque en aquella época en Babilonia era precisamente un gobierno donde estaban en pos de las riquezas, estaban en contra de lo que Yahweh establece, en contra de la voluntad del Eterno y en pos de las riquezas. Entonces, esto que vamos a escuchar es acerca de un rey que está profetizado, que va a, bueno, vamos a ver lo que le va a pasar. Este rey, ahora piénsalo como un dirigente. Imagina que puede estar hablando de gobernantes del estilo de Trump. Puede ser el mismo Trump o podría ser algún otro gobernante. Bien, vamos a escuchar. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí claramente nos está diciendo, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y tú podrías decir, ay, bueno, pero eso es una exageración. Nosotros no hemos visto que el presidente Trump se esté exaltando como un dios o que esté haciendo algo por el estilo. ¿Estamos seguros de eso? Les voy a colocar una evidencia para que ustedes mismos analicen y me digan si esto tiene algo que ver o no. Por ejemplo, polémica estatua de cabra con frase en Trump confiamos. Causa indignación en los cristianos por su similitud con el Éxodo 32. ¿Esto cuándo sucedió? Esto sucedió el 13 de febrero de este año. Como podemos ver, en una de las mansiones de Donald Trump puso una figura de una cabra y la cabra estaba cubierta por dólares, pero no eran dólares cualquiera, eran dólares con la cara de Donald Trump. Y los dólares dicen, in God we trust, es decir, en Dios confiamos. Pero estos dólares especiales decía, in Trump we trust, en Trump confiamos, es decir, en vez de Dios. Y claramente es una referencia a una idolatría. Es una referencia clarísima a una idolatría, como cuando adoraron el becerro de oro, ¿ok? Y no solamente eso, es una idolatría a entidades satánicas como ¿quién? Como Moloch,
que está representado por una cabra. Aquí pueden ver exactamente la figura de Baphomet, que una deidad antigua a la que muchos poderosos adoran. Aquí pueden ver sus cuernos, realmente pues es una cabra. Entonces tampoco es casualidad que esta estatua haya sido una cabra, ¿ok? Entonces, muchos lo tomaron claramente como una blasfemia, lo que él hizo. Ahora, por si tienes dudas de la clase de persona que es, podemos analizar algo que subió cuando estaba todo el conflicto de la Franja de Gaza. Cuando estaba el conflicto de la Franja de Gaza, a él se le ocurre hacer un video, se hace el chistosito y sube un video hecho con IA, donde dice, Trump imagina su resorte en Gaza, estatuas de oro, copas con Netanyahu, lluvia de billetes, eso es lo que él pensaba. Él pensaba que destruyendo Gaza iba a ser él su emporio. Vamos a ver un poco del video para que veas que esto no es una exageración, esto no es un meme, él lo subió en su red social, después dijo que poco humor tenían y demás, pero vamos a ver su humor, ¿ok? Vamos a ver su humor. Bien, esto lo publica él y aquí podemos ver qué es lo que sigue, ¿no? Vean, se ve lujos, claramente, él se imagina un gran lujo que está con Elon Musk, ahí todos muy felices, vean, su cara dorada, el lujo, una lluvia de billetes, como no, su torre, todo, vean su estatua de oro, él disfrutando. Ajá. Entonces, por si había alguna duda, él se visualiza, aunque sea en broma, como un ídolo, como una estatua de oro. Ahora, hay algo muy importante que quiero platicar con ustedes acerca de eso, que me mueve el Espíritu Santo a decirte esto. El gran error de nuestra sociedad actual es rendirnos ante el Dios del dinero. Tú podrás decir, bueno, pero yo no tengo ningún becerro de oro, ni mucho menos lo adoro. No, pero si todo el tiempo piensas en dinero, si piensas que las personas valen por la cantidad de dinero que tienen, que si alguien no tiene dinero, no es valioso para ti, ¿a qué Dios estás adorando? Estás adorando al Dios del dinero. De hecho, esta entidad viene también del antiguo egipcio. Muchos le decían el dios Mamón, que es el dios del dinero. Desgraciadamente, a pesar de lo que nos dice la palabra nos lleva a acumular riquezas en el cielo, no en la tierra, acumular riquezas espirituales. Podemos ver la parte cuando Yahshua le dice al hombre rico, si quieres seguirme, vende todo, deja todas tus propiedades y sígueme. Y dijo que era más difícil que entrara una aguja, que encontrar una aguja en un pajar, que un rico entrara al reino de los cielos. ¿Ok? Sí, perdón, que era más fácil, perdón, me corrijo, que un camello pasara por una aguja, por el ojal de una aguja, a que un rico entrara al reino de los cielos. Ahora, esto se ha malinterpretado muchas veces porque nos imaginamos la típica aguja, ¿no? Una aguja, el ojal, y que por ahí pasa un camello. Pues es imposible. Pero realmente si lo analizamos y si vemos el contexto, en ese tiempo no existían las agujas. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, lo que pasa es que había una entrada a Jerusalén, se le llamaba así, y era pequeñita, pequeñita. Y para que pudieran pasar por ahí un camello, se tenía que agachar, se tenía que arrodillar y podía pasar del otro lado.
¿Qué significa esto? Yo no estoy diciendo con esto que la gente rica sea mala. No estoy diciendo con esto que el tener dinero sea malo. Al contrario, nuestro Padre nos promete abundancia, nos dice que no nos va a faltar nada y nos va a prosperar. Entonces, no estoy diciendo que sea imposible para un rico ir al reino de los cielos. Pero si como el camello, para poder pasar, tenía que agacharse, el rico se tendría que humillarse, agacharse, reconocer quién le da todo, quién le quita todo, para entonces poder ir al reino de los cielos. ¿Cuál es el problema con las riquezas? El problema es que en vez de buscar tesoros en el cielo, en vez de amar a las personas sin importar su posición social, en vez de ayudar a los demás, en vez de ser un discípulo verdadero de Yeshua, la gente se dedica nada más a idolatrar al dinero. Aman su vida de, aman su vida de descanso o aman su vida de lujos. Y no solamente eso, menosprecian a los que no tienen dinero. Como que de repente, si yo tengo una camioneta y tú no tienes en qué moverte, yo valgo más que tú. ¿Por qué valgo más que tú? Porque tengo mucho dinero. Ajá, y luego el dinero solo es dinero. Como dice una frase, ¿no? Era tan pobre que no tenía más que dinero. Entonces, aquí el problema no es tener riqueza. El problema es cuando la riqueza se convierte en nuestro ídolo. Y entonces faltamos con el primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas algo más que a Dios, inclusive puede ser tu propia familia, en ese momento tú ya estás en idolatría. ¿Y qué más si amas más al dinero que a Dios? Entonces, tengamos cuidado, porque el Padre siempre nos va a proveer lo que necesitamos, pero no nos va a dar para que nos ensoberbezcamos, porque se puede perder nuestra alma en el proceso. Cuando tengas mucha riqueza, analiza bien de dónde viene. Si viene de nuestro Padre, de Yahweh, o viene del Dios del dinero, porque Él te va a pedir algo a cambio. Entonces, seamos sobrios, como dice la palabra, seamos humildes, porque tenemos que tener la confianza en que nunca nos va a faltar nada. Pero nosotros, como discípulos de Yahshua, no anhelamos una vida de vanidades, no anhelamos una vida de lujo, de poder, porque eso no nos importa. Lo que verdaderamente nos importa es poder vivir con Yeshua, poder estar en el reino del Padre, en la presencia de Dios. Realmente las mejores cosas de la vida no se compran con el dinero. El amor, la familia, la salud. Puedes tener todo el dinero del mundo y si te falta la salud y si te falta la bendición. Desgraciadamente muchos se van en pos de sectas que hablan de la prosperidad, como que manejan la palabra, la tergiversan de una manera muy triste, entonces la gente como que le prometen a la gente como todos estos movimientos de pare de sufrir y todo esto, le prometen a la gente que van a tener mucha riqueza, que si ellos van y creen y se compran esa llave mágica, y aparte usan versículos, cuando nosotros nunca hemos sido llamados a eso, todo lo contrario. Entonces, mucho cuidado con esta parte, porque además te está profetizado qué va a pasar con este tipo de personas. Vamos a regresar a Daniel. Entonces, estábamos hablando que el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se consumirá. Del Dios de sus padres no hará caso,
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Ojo, de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias de Oriente, ojo, China, Rusia, y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero después de todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar tarde que temprano? Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es lo que está profetizado para los soberbios. ¿Ok? Vamos a ver una palabra más para ir terminando este estudio, donde nos vuelve a dar una confirmación de esto que estamos leyendo aquí. ¿Qué pasa con una nación que se ensoberbece, un gobernante que se exalta más que Dios, un gobernante que adora más al Dios de las fortalezas o de las riquezas que al Dios de sus padres, que se hace del oro y la plata de otros países, que al final destruye y mata a muchos? ¿Ok? Esto también lo podemos encontrar en Isaías 13:11. Así que ve conmigo, por favor, a Isaías 13, versículo 11. ¿Ok? Entonces vamos a ver, 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. La arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y por si no quedaba claro, vámonos a el versículo 19. Recuerda que Estados Unidos y este tipo de naciones podrían representar a la nueva Babilonia. ¿Ok? Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores, ni tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. ¿Ok? Eso pasa cuando una nación se ensoberbece. ¿Ok? Y recordemos qué pasó en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se multiplicó el pecado, se multiplicó la maldad. Era tanta, de hecho la perversión que sucedía en Sodoma y Gomorra era muy similar a la que estamos viviendo en nuestros tiempos. La gente se iba en pos de las perversiones sexuales, inclusive al grado que, después podemos estudiar esto, pero al grado en que los ángeles fueron a alertar a Abraham y después a Labán para que saliera, para que se salvara, saliera de ahí, y nada más porque fueron y los vieron hermosos,
Todos llegaron a tocar a las puertas porque se querían acostar con ellos, con los ángeles. O sea, era una perversión total, era excesos. ¿Y qué pasó? Que llovió fuego y todos murieron. Un poquito como lo que veíamos la vez pasada de esta lluvia de azufre y fuego. Entonces, ¿qué pasa? Analizábamos que también esto podría representar un ataque nuclear. Al final, las profecías son antiguas y no tienen ese lenguaje moderno, pero si estamos hablando de que va a ser una destrucción como Sodoma y Gomorra, que va a llover azufre y fuego, podrían ser misiles, podría ser un ataque militar. Ahora, con esto no estoy diciendo que estén en contra de Estados Unidos y de su gente, para nada, claro que no. Como lo platicábamos en el video pasado, nosotros no tenemos naciones, nosotros debemos de orar por el pueblo de Dios. Y aclarábamos que el pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios somos todos los hijos del Eterno, todos los que estamos en su pacto. Claro que en Estados Unidos hay hijos de Dios, santos, rectos, justos, y también en cualquier país, en tu país. Entonces, nosotros tenemos que orar por el pueblo de Dios y tenemos que confiar en que no nos va a pasar nada. Tenemos que confiar que nuestro Padre nos va a proteger y tenemos que entender que tenemos un Padre justo, como lo decía, no es un Dios vengador que va a venir con fuego, te va a destruir y va a arrasar a todo. Tenemos un Dios justo. Esto que estamos viendo es un juicio contra los impíos, contra los soberbios, contra los amadores del dinero, contra los amadores de sí mismos, ¿ok? Contra los que van en pos de otros dioses, contra los que idolatran las riquezas, los que pisan a otros. Entonces, nosotros debemos de estar alertas a todo lo que está pasando, no con miedo, no, con preparación. Debemos prepararnos espiritualmente y confiar en nuestro Padre. Recuerden lo que habíamos leído en Tesalonicenses. ¿Cuál era nuestro escudo? La fe, el amor, ¿se acuerdan? ¿Cuál era nuestro casco, nuestro yelmo? La salvación. Nosotros que somos del día, o sea, luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Y vamos a cerrar con una promesa para que no tengas miedo. Todo esto no es para generar alarma o generar temor, todo lo contrario, es para que tengas una actitud reverente a nuestro Padre, para que estés alerta, para que tengas una relación con Dios, para que si no lo has hecho, hagas una oración donde aceptas a Yahshua como tu Salvador, aceptas que murió por tus pecados, pides perdón, te arrepientes. Si te sientes movido, es el momento, no esperes al último tiempo porque el juicio viene y está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Es el momento de que en tu corazón te arrepientas, hagas una oración. Haz esta oración conmigo, acompáñame. Padre eterno, Yahweh Sebaot, Padre eterno, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón si te he ofendido. Te pido perdón si no he actuado conforme a tu palabra. Te pido perdón si he puesto a otras cosas antes que a ti. Te pido perdón si sin querer he preferido a las riquezas o he preferido el dinero que a ti. Perdóname, límpiame. Límpiame con la sangre de Yahshua. Reconozco que murió por mis pecados. Reconozco que gracias a Él tengo salvación y vida eterna. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, a que me guíe a toda verdad y a todo buen juicio,
y a poder prepararme para tu venida y estar listo. Gracias, amado Padre Celestial. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Muy bien, y con esta oración y este versículo nos vamos a despedir el día de hoy. Recuerda que no hay nada que temer y podemos vivir confiados. Vamos, acompáñame por favor al Salmo 46 del 1 al 3. Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Ok? Entonces, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. No temeremos aunque la tierra sea removida. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz. Nos vemos en el siguiente video. El día de mañana les voy a platicar acerca de la parábola de la higuera, su relación con el Estado de Israel y el tiempo que se está cumpliendo para la segunda venida de nuestro Mesías. Cada vez estamos más cerca. Shalom y hasta luego.